Cita con la cultura para toda nuestra teleaudiencia, programa institucional de la Academia de Historia de Ocaña desde el restaurante Barbatuscas. Como siempre, nuestro agradecimiento al canal comunitario TV San Jorge, a toda su junta directiva, al equipo técnico. Hemos tenido la gran satisfacción de arrancar 2018, ya, entre otras cosas, Jesús, estamos cumpliendo el primer año. Estamos en 2018, cumplimos el 14 de febrero, cumplimos un año de ediciones continuas, semanales, y bueno, gracias a Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? No, y esperamos que se continúe durante mucho tiempo. Claro así. que sí. Volvemos a repetirle a nuestra teleaudiencia que los programas de Cita con la Cultura los pueden, del 2017, los pueden descargar de YouTube, ingresando en el buscador como canal TV San Jorge, Cita con la Cultura. Allí están esos programas anteriores para quien los quiera ver. Jesús Casanova, hoy vamos a tocar un tema que es muy importante, que tiene que ver con, de pronto, el posicionamiento de Ocaña y la noticia agradable de Ocaña, para quitarnos aquellas noticias negras que circulan con frecuencia en los grandes medios nacionales. Encuentro Nacional de Historiadores de cara al Bicentenario, 9, 10 y 11 de abril. De tal manera que queremos que nuestra teleaudiencia, que toda la comunidad en general, sepa que la Academia de Historia presentó el proyecto ante el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural, lo aprobaron y ya se han cursado cerca de 39 invitaciones a las academias, centros de historia, escuelas de historia de diferentes universidades para que nos acompañen, digamos, en este evento que desde 1978 claro, no se realizaba en Ocaña. Eso te iba a decir, esto es de mucha, pero de mucha trascendencia, Luis Eduardo, porque la última vez que tuvimos un evento de esta magnitud fue a raíz del sesquicentenario de la Convención de Ocaña, que estuvo, entre otros, el presidente Alfonso López. El presidente López, ¿cómo no? Eso, la mayor parte de los eventos, yo recuerdo, los hicimos en Villa María, que es la sede del seminario mayor de la diócesis de Ocaña. Y ese fue un evento de una trascendencia única, 150 años de la Convención de Ocaña. O sea que han pasado ya, mal contados, 40 años, ¿no? 40 años, fue un congreso gran colombiano de historia, entre otras cosas. Sí, señor. Y han pasado 40 años, hasta ahora que tenemos la oportunidad, con motivo del esfuerzo que está haciendo pues, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, entre otros, y el gobierno en general, y el Ministerio de la Cultura, de celebrar con bombos y platillos los 200 años de la gesta emancipadora. Y obviamente este es uno de estos momentos especiales, y comenzamos con del encuentro de historiadores los días 9, 10 y 11 de abril. ¿Por qué 9? Hombre, porque 9 fue cuando se instaló la Convención de Ocaña. Es correcto. Hace 190 años. Es muy, muy satisfactorio. Yo creo que de las cosas satisfactorias de la Academia de Historia en sus últimos años es haber logrado la organización de este certamen y haber logrado el apoyo y la asesoría del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, que es el secretario técnico de la Comisión Bicentenario a nivel nacional y de la Academia Colombiana de Historia. Las charlas que hemos tenido con funcionarios de estas dos entidades, los mensajes que hemos tenido con ellos, pues nos ponen de manifiesto, Jesús, que están dispuestos a apoyarnos absolutamente. Fantástico. Para nosotros es muy importante ese apoyo porque es un aval que le dan al primer encuentro que se hace a nivel nacional para tratar los temas de la segunda fase del Bicentenario, periodo 1819-1825. Quisimos meter de todos modos dentro de los ejes temáticos la Convención de Ocaña. Claro. ¿Por qué? Porque bueno es refrescarle nuevamente a los colegas historiadores de todo el país que esa Convención de Ocaña, pese a su fracaso, fue importante tanto para Ocaña como para los países hispanoamericanos desde el punto de vista de que terminó siendo la que marcó la pauta de la conformación de Venezuela, Colombia, Panamá y el Ecuador como países independientes. Con toda, bueno, la disputa aquella famosa entre bolivarianos y santanderistas, los modelos de Estado,
Bueno, este tipo de cosas es necesario refrescarlo, sobre todo en unos tiempos donde la incertidumbre política por que Colombia reconsidere su modelo de Estado desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico es absolutamente indispensable. Yo creo que vale la pena que el país entienda que como están las condiciones actualmente, bajo un gobierno o un Estado centralista que dice que descentraliza la actividad, pues lo que tenemos es que siempre está el país, sigue siendo, mejor dicho, centralista, las decisiones se toman desde Bogotá. En Bogotá está el Congreso de la República, que no conoce lo que ocurre en las regiones de Colombia. Esas cosas yo creo que hay que llevarlas al debate. Y otra cosa, Jesús, que en el Encuentro Nacional de Historiadores se toque también el asunto de la cátedra obligatoria o las clases obligatorias de historia en Colombia, porque aún ese asunto no se ha arreglado, no se ha determinado de una manera satisfactoria. Entonces yo creo que ese es otro tema importante, y los 450 años de la fundación de Ocaña. Lalo, ahorita, antes de iniciar esta grabación, te decía extra micrófono que me impactó muchísimo una entrevista que se le hizo hace un par de días al director del Archivo Nacional, santanderiano, Hugo Magués. Armando Martínez Garnica. Armando Martínez Garnica, doctorado en Historia en México, con un postdoctorado en Historia, claro está, en Ecuador. Y lo que me llamó la atención de este personaje es que dijo palabras más, palabras menos, que él, con todo ese cúmulo de estudios que tiene, con toda esa investigación que ha hecho, que él pudo estudiar los primeros 10 años del periodo independentista o del periodo de la República, digámoslo, fue allá, en Ecuador, que él aquí no tuvo la oportunidad de conocer. A mí eso me extrañó. Y cuando ahondé un poco más en por qué esa afirmación, él manifiesta que en el Archivo Nacional, Luis Eduardo, existen 125 millones de folios, de los cuales solo el 7% han sido catalogados, han sido estudiados. Asombroso. Significa que el 93%, Luis Eduardo, de la historia nuestra no la conocemos. Entonces, ¿qué está pasando? Pues sencillamente que hemos caído en el error de estar, entre comillas, al estilo de copia y pegue. Hemos caído en el error de copiar o de tomar lo que dice fulano de tal sin ir a las fuentes. Ese es un craso error que hemos venido cometiendo, y por ello, obviamente, muy pocos conocemos la historia de este país. Muy pocos conocen, yo no me atrevo a decir que yo la conozco, muy pocos conocen la historia de este país, ¿cierto? Y apenas tenemos 200 años de vida republicana, ¿no? Hasta ahorita, y ahorita quiero decir hasta el año pasado, 2017, fue que terminó de catalogarse el llamado periodo colonial, que entre otras cosas ese término, según el doctor es cuestionable. Es un error. Aquí nunca fuimos colonia, ¿no? Ese término es de origen norteamericano. Pero bueno, eso era un tema para otra oportunidad, un debate. Lo que te quiero decir es que solo hasta ahorita, hasta el año pasado, se terminó de clasificar, de catalogar ese periodo virreinal, digámoslo, ¿no? Y lo que es el periodo republicano, el momento de la gesta evancismo, ahora para acá, de la independencia para acá, eso no, eso apenas se ha catalogado un 7%, o menos del 7%. Significa que hay un desconocimiento profundo de parte de los especialistas. De parte de los especialistas, por supuesto. Ahora llevemos esto al común de las gentes, Luis Eduardo, con esa tendencia gubernamental a que olvidemos la historia, a que no recreemos nuestro pasado, a que no nos enteremos de por qué ocurren las cosas que están ocurriendo. Y todo ello está enfocado hacia mantenernos en la más absoluta ignorancia. Un pueblo que lee, un pueblo que analiza, un pueblo que piensa, es un pueblo que no se deja domellar. Correcto. Es un pueblo que levanta la cabeza, que se atreve a protestar, y obviamente es lo último que quiere. Por esa razón, ese proyecto que presentó Vivian Morales, del cual hablamos en alguna oportunidad anteriormente, lo castraron por completo. Lo castraron, y el escándalo comenzó a generarse, lógicamente. Todos los historiadores nacionales están molestos por esa circunstancia. Ella exigía que volviésemos a nuestros antiguos fueros, que volviésemos anterior a la
a la Ley General de Educación del 94, más aún que volviésemos un poco antes de 1984. Gracias, niña. Gracias, hija. Cuando el gobierno de la época estableció lo que llamamos en el currículum, ¿no? El llamado antiguo pensum, sí, estableció lo que eran las ciencias sociales. Y luego ya cuando finalmente se separó en 1994 con la Ley General de Educación, la Ley 114 del 94. Entonces, que volviésemos anterior a eso era lo que proponía Vivian. O sea, que la historia tuviese un espacio específico. Correcto. Y estos señores olímpicamente mantienen exactamente lo mismo que dice la Ley General de Educación. Metieron un paquete completo con un montón de cosas que obviamente están correlacionadas, no hay duda de ello. Pero con eso lo que hacemos simplemente es hablar de todo y de nada. Y de nada. Eso es lo que está ocurriendo. En esto del desconocimiento de la historia, yo me voy a permitir dar lectura a los ejes temáticos que se escogieron para el Encuentro Nacional de Historiadores. Uno, la campaña del Bajo Magdalena. 2, campaña admirable. 3, el general Francisco de Paula Santander en la independencia de la Nueva Granada y en la Gran Colombia. 4, los archivos históricos regionales. 5, próceres y mártires de la independencia. 6, el Gran Santander y el proceso de independencia. 7, batallas por la independencia entre 1819 y 1825. Y finalmente, 8, la Gran Colombia. Cuando mencionamos la campaña del Bajo Magdalena, es el recorrido entre el puerto de Barrancas y el puerto Real de Ocaña, sí, señor, que culmina con la entrada de Bolívar en enero a la ciudad de Ocaña. De 1813. De 1813. Claro. Y cuando hablamos de campaña admirable, es el recorrido de las tropas libertadoras desde Ocaña hasta Caracas. Hasta Caracas, sí. Pasando lógicamente por Cúcuta, por San Cayetano y la batalla famosa de Cúcuta, todas estas cosas que habría que replantear. El sacrificio de los soldados ocañeros en el batallón que se creó aquí. La Compañía Libres de Ocaña. Claro. Esos temas, cuando mencionabas vos la revisión por los documentos, está esa campaña del Bajo Magdalena y la campaña admirable está por estudiar absolutamente. Eso es cierto. Yo conozco algunos trabajos de personas muy reconocidas que hablan sesgadamente, minimizan, por ejemplo, la participación de Ocaña. Sí, sí. Pero en cierta medida, Lalo, porque éramos parte del cantón. Nosotros formamos parte de ese entonces del cantón de Monpós. De Monpós. Entonces se habla de Monpós, como si Redoro, Ocaña fuéramos todos monposinos. Claro. Entonces, claro, ahí está que son los famosos 400 monposinos de que habla, porque no habla de Ocaña. Cuando uno lee los documentos, incluso cartas de Simón Bolívar, él habla que le debe la gloria a los 400 monposinos. Eso nunca se revisó. Las aclaraciones las hicieron los historiadores ocañeros del siglo XX, de comienzos del siglo XX. Claro. Pero lógicamente, como la historiografía regional no tiene impacto a nivel nacional, ni siquiera ahora, hay un desconocimiento muy grande. Se hicieron investigaciones desde el punto de vista de la historia militar de estas regiones, y esa campaña del Bajo Magdalena encuentra uno que tiene unas inconsistencias muy grandes. En primer lugar, entradas y salidas de cada población, por ejemplo, de Monpós, de Tamalameque, del Banco, que no coinciden. Unos historiadores afirman una fecha, otros dan otra. La entrada incluso de Bolívar a Ocaña, no se sabe si fue el 9 o si fue el 12. Sí, en esos días, entre el 9 y el 12. Entre el 9 y el 12, entonces falta por investigar. Pero hubo digamos, una circunstancia interesante cuando la primera fase de la celebración del Bicentenario en 2010, que las regiones comenzaron a publicar sus archivos regionales, parte de ellos, y parte de documentación que no se conocía. En esos documentos están, por ejemplo, testimonios de oficiales reales que están molestos con el Cabildo de Ocaña, porque el Cabildo de Ocaña fue hasta Río de Oro en aquellos años y no los dejó pasar de allí. Le dijeron al oficial real que en Ocaña estaba todo perfecto y no los dejaron entrar. Eso molestó a los oficiales reales.
Más adelante otro dice, en Ocaña no se puede confiar en nadie. Allá lo atienden a uno muy bien, le muestran una cara como si fueran realistas, pero en el fondo no lo son. Es decir, eso indicaba que el movimiento republicano en Ocaña era tan grande Era fuerte, sí. que obligó a las tropas, al batallón fijo de Cartagena, a hacer presencia en Ocaña. Esas cosas no se conocen a nivel nacional y están en los documentos. Es decir, pudiéramos hacer una enumeración gigantesca de una cantidad de detalles que están en archivos históricos que no se han procesado a nivel nacional. Entonces yo creo que sí es necesario, como decía Armando Martínez Garnica, Ir a la fuente. ir a la fuente. Claro, claro. Pues, Yo le comentaba a usted también extra micrófonos, cómo hay algunos amigos que publican artículos en revistas especializadas, no escriben pie de página, no escriben la bibliografía para saber uno de dónde tomó la información, de tal manera que esos artículos son de dudosa credibilidad. sí, obvio. Porque no se puede, digamos a estas alturas, no se puede escribir gratuitamente o decir, es que como fulano de tal lo dijo, así debe ser. Hay que demostrar quién es ese fulano de tal. Lo que hablábamos en alguna ocasión, Jesús, de la valoración de la fuente. Sí, exacto. Hay que valorar la fuente, la credibilidad de esa fuente para poder uno entrar a decir, bueno, esto tiene ya más consistencia. Incluso los archivos históricos, esas fuentes que aparentemente son tan fidedignas, Hay que contrastarlas. hay que confrontarlas. Claro, lógico. O debe ser contrastado, indudablemente. Entonces, por eso es tan interesante la posición del doctor Armando Martínez Garnica cuando dice, bueno, aparte de que faltan no sé cuántos miles de folios por incluir ya en la indexación del archivo general. Y él habla de los archivos nacionales. Nacionales, sin contar por supuesto. los municipales, sin contarlos, mejor dicho, cada parroquia tiene su propio Cada archivo. parroquia. Cuando yo hablaba con uno de los representantes del ICANN, él me decía, Luis Eduardo, inviten a los archivos regionales, pero no los archivos regionales que están buenos y que han sido objeto de inversión estatal para clasificarlos, microfilmarlos, etcétera, sino busque los archivos históricos de Colombia que tengan problemas de ellos, por ejemplo el de Ocaña. El de Ocaña, sí, claro. El de Ocaña, allí está, digamos que están en condiciones relativamente buenas para consultarlo, pese que hay algunos folios comidos por la polilla, etcétera, pero esos archivos de Ocaña están sin clasificar técnicamente, sin microfilmar, no los podemos mostrar a Colombia porque están sin microfilmar. Sí, lógico. Ese archivo requiere, el de Ocaña, requiere una inversión bastante costosa y hasta el momento, pues lamentablemente, no ha habido quien nos pueda tender la mano. Y yo creo que así como el de Ocaña, está la mayoría de los archivos históricos de Colombia. Mil y tantos municipios, sí, señor, es cierto. Entonces, eso es una situación grave que, bueno, que yo creo que dentro del encuentro tendremos la ocasión de comunicarle a los historiadores nacionales, a la Academia Colombiana de Historia. Ojalá nos acompañe Armando Martínez Garnica, que fue invitado especialmente para que viniera, para que él, desde su óptica ya institucional, pueda decir, bueno, vamos a colaborar con los archivos históricos regionales de alguna manera, capacitando personal. No tenemos paleógrafos, Jesús, en Ocaña. Sí, es cierto. Es decir, una cantidad de cosas bastante interesantes que queremos que ese encuentro nacional, superando los ejes temáticos, también toque. Volviendo al tema de los ejes temáticos, Leonardo, me llama la atención y creo que es muy importante que abordemos, que ese tema se aborde en profundidad, y es lo de Santander. ¿Por qué Santander? Santander ha sido objeto de una enorme controversia. Si uno mira hoy, estoy hablando del 2018, la actitud de los funcionarios de Venezuela hacia Santander es lo peor que se puede Exactamente. imaginar. Hay toda una diatriba contra Santander, ¿cierto? Lo acusan de traidor De traidor. a la causa bolivariana. Si uno se remonta a 1940, con motivo del centenario del fallecimiento de Santander, y recoge los artículos de la época, uno encuentra que Laureano Gómez, yo te mandé a ti. Sí, señor. Laureano Gómez se fue Lanzenristre contra Santander. Vaya qué diatriba tan espantosa. Entonces hay muchas cosas por aclarar, por investigar, por profundizar sobre el papel de Santander en toda la campaña libertadora, sobre su confrontación con Bolívar. Eso, la historia necesita, el futuro, los niños, los jóvenes de hoy necesitan conocer esto. Porque, obviamente,
es un personaje que jugó un papel nodal en todo el desarrollo de la creación de la República de nuestro país. Y son fuentes terciarias. Exactamente. Fuentes terciarias, ni siquiera secundarias, terciarias. ¿no? Terciarias. Entonces, eso obviamente indica que ese tema que se ha colocado, que ese eje temático que se ha colocado, me parece a mí nodal, sin desconocer los demás. Por supuesto. Invitamos, a propósito de esto, Jesús, a la Academia Santanderista de Historia. Sí, señor. Recordamos que cuando el centenario del Colegio Caro vino, doña Cecilia Fernández de Palini, tataranieta, si no estoy mal, del general Francisco de Paula Santander. En la Casa de Santander en Bogotá haciendo una visita. Exactamente. Entonces es importante que al menos manden una delegación. Ellos son los especialistas en la vida y obra de Santander, los abanderados. De la vida de Santander, sí. Porque sí es necesario hacerlo, y en algún programa anterior mencionábamos cómo la hegemonía conservadora puso una capa sobre la memoria de Santander, de dudas sobre, que apenas se logró medio quitar en el 1940, que es cuando colocan los bustos estos y estatuas de Santander en todo el departamento norte de Santander. Eso indica que la misma manipulación política oculta o saca a la luz pública a aquellas personas que son de su interés particular. Y ese no debe ser el propósito de la historia ni de los historiadores, que deben buscar hasta donde sea posible acercarse a la verdad. Bueno, nunca nos acercaremos del todo, pero por lo menos algunas aproximaciones. Porque hay quien dice que la historia es lo que está escrito, pero si es la verdad, es la otra pregunta. Exactamente. Y este no es un tema únicamente que maneje Colombia, todo el mundo claro, maneja estos asuntos. Sí, señor. Quería de una manera también aquí rápida para que nuestros televidentes sepan hasta el momento qué academias y centros de historia se han convocado. Ajá. Academia Colombiana de la Historia, Academia de Historia de Santa Cruz de Monpós, muy cercana a nuestros afectos claro. Y a nuestra vida política institucional. Academia de Historia de Norte de Santander, Academia de Historia de Cartagena, Antioqueña de Historia, Academia de Historia del Estado de Táchira en Venezuela, qué bien. Academia de Historia de Pamplona, Academia Boyacense, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN, Archivo General de la Nación, Centro de Historia de Chinácota, norte de Santander, Centro de Historia de Pacho, Cundinamarca, Centro de Historia de la Playa de Belén, Centro de Historia de Charalá, Santander, Academia de Historia de Cundinamarca, Centro de Historia de Ábrego, Asociación Colombiana de Historiadores, que ya van a enviar 3 delegados ya confirmados. Qué bueno. Archivo ¿Y la antigua Academia Militar de Historia no se invitó? También se invitó a la Academia Militar de Historia. Archivo Histórico de Cali, Sociedad Académica Santanderista, Centro de Historia de Santa Fe de Antioquia, Centro de Historia de Sabana Larga Atlántico, Academia de Historia de Bogotá, Academia Caldense de Historia, Academia de Historia de Córdoba, Nariñense de Historia, Academia de Historia del Cesar, Academia de Historia del Cauca, del Valle del Cauca, Academia de Historia Militar, Universidad Nacional de Colombia, Escuela de Historia, Universidad de los Andes, Javeriana, Escuelas de Historia, igual la Universidad Industrial de Santander, Escuela de Historia, Universidad del Valle, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, la Escuela de Historia, Sociedad Académica Santanderista, Consejo de Historia Naval y la más reciente es la Academia de Historia Nariñense, de la cual fue Cacua presidente. Sí, todo el mundo invitado. ¿Quiénes han confirmado? Han confirmado el doctor Antonio Cacua Prada, fantástico, miembro de nuestra academia, claro. Bueno, y de 200.000 academias más. Confirmó el doctor Roger Pita, numerario de la Academia Colombiana de Historia, Cruz María Campo, presidente de la Academia de Historia de Santa Cruz de Monpós, la Junta Directiva en pleno de la Academia Colombiana de Historia. Qué bueno. Es decir, en el momento van cerca de 14 confirmaciones. Uy, qué bien. Y apenas, digamos que estamos en los prolegómenos de la invitación. Iniciando apenas, señor. Queremos también que conozca nuestra teleaudiencia
que en reunión celebrada el 21 de enero en la Academia de Historia con el equipo organizador del cual participan unos jóvenes muy activos, Sí, sí, muy dinámico. muy dinámicos, se llegó a las siguientes conclusiones. Se conforma un comité transitorio para la evaluación de las ponencias presentadas al encuentro, integrado por los académicos Jesús Casanova, Jacim Numa Hernández y Pedro Amadí Santana. Gracias. La presidencia designó al académico Johan Alexis Moncada como gestor educativo del encuentro. Se conformó un comité para asuntos artísticos y culturales integrado por los comunicadores Melissa Álvarez Quintero, Jordi Prado Casadiego, Dailen Casadiego, María Camila Hernández y Miguel Páez. Y ya está la parte, digamos, de los espacios que se van a utilizar en el encuentro, que son el Club Ocaña para la sesión inaugural del día 9 y el complejo histórico de la Gran Convención de Ocaña. Va el encuentro a tener, lógicamente, unas intervenciones artísticas para darle como frescura y que no sea tan farragoso la presentación de ponencia tras ponencia. Sí, señor. Para el 10 de marzo se termina el plazo para los historiadores nacionales Para en cuanto hacer llegar al su ponencia. envío de las ponencias. Claro, claro. Y satisfactoriamente el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANN nos prometió la publicación de las memorias del encuentro. No, genial, genial, genial. De tal manera que estamos muy satisfechos con esto. Vamos a hacer gestiones también ante la gobernación del departamento, porque es importante que la gobernación se vincule no solo económicamente al encuentro, sino también que haga presencia, al menos en el acto inaugural. Claro, claro. Creo que es deber de las autoridades departamentales y municipales estar presentes en el encuentro y vincularse efectivamente a él, porque es la reputación de Ocaña la que está en juego. No es únicamente la Academia de Historia como entidad organizadora, es un certamen que traspasa las fronteras y yo creo, Jesús, creo que vale la pena que estas entidades se vinculen. Sí, señor. Nosotros, de verdad, y creo que a todos se les ha cursado la invitación respectiva, esperemos que no sean inferiores al compromiso que esto representa y tengamos la presencia, no solamente de la gobernación, sino obviamente de la alcaldía, en este magno evento que ya se nos vino encima. Ya se nos vino encima. El tiempo está volando y ya se acabó enero prácticamente. Se acabó enero. En el momento que estamos grabando, estamos finalizando enero ya. Exactamente. Y en el momento en que esto va a salir a la luz pública, estamos hablando ya de casi que finales de febrero. Entonces, obviamente, el tiempo se fue. 10 de marzo, fecha límite para que presenten sus ponencias. Ahí entra ya a operar el equipo, el filtro. El filtro, lógicamente. Que va a establecer que estas ponencias de verdad sean ponencias novedosas. Novedosas, esa es la aspiración que tenemos. Esa es la idea, que traigan cosas que no conocemos, cosas nuevas y que estén ajustadas a las fuentes. Y que se toquen ahí porque se acordó también en la reunión primera de la Academia de Historia, de la fecha que mencionábamos, que se toque el tema de la Cátedra de Historia y los 450 años que cumplirá Ocaña en el 2020. Es decir, un año después de la celebración del Bicentenario es el cumpleaños de Ocaña. Un llamado cordial a las autoridades municipales, a la Universidad Francisco de Paula Santander y otros centros universitarios para que se vinculen efectivamente en la parte organizativa y logística, porque requerimos de la sociedad civil para mostrar realmente un evento a la altura de nuestra historia, Jesús. Sí, señor. Yo pienso que la universidad debe jugar un papel Claro. nodal en esto. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. Y además esperamos contar con su logística, con su teatro de bellas artes en algún momento, porque pienso que habrá que hacer unas representaciones en danzas, en teatro, en fin, que muestren no solamente nuestra cultura, sino que tengan que ver con los sucesos que estamos tratando. Algunos de los
como lo llamamos, de estos espacios, de estos, ¿cuál es la denominación que ustedes utilizan en el desfile de unitores? Algunas de estas comparsas. Comparsas. Pero tiene un nombre específico, solamente comparsas. Bueno, Sí, algunos de estos cuadros que representan la historia nuestra se han recreado para estos ilustres visitantes que nos van a acompañar en esos 3 días del encuentro. Y también, Jesús, el departamento de audiovisuales que tiene la universidad, que es muy interesante Claro, y claro. muy productivo. Recordamos, Encuentro Nacional de Historiadores de cara al Bicentenario, evento apoyado por el Ministerio de Cultura, programa de concertación nacional, días 9, 10 y 11 de abril. Cordial invitación para todos los habitantes de Ocaña y del norte de Santander. Jesús, Claro, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.